Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, tengo una noticia que de verdad va a dar mucho de qué hablar, algo que ha surgido de la nada y que involucra a nombres que todos ustedes conocen muy bien. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que podría sacudir los cimientos de algunas relaciones y que, créanme, tiene a muchos con los pelos de punta. Estamos hablando de una advertencia, una que, según los rumores, Guldem le ha lanzado a Demet sobre alguien muy particular, nuestro querido Can Yaman. Sí, han oído bien. La cosa se pone interesante y el titular de hoy es literalmente Guldem le advierte a Demet, no lo dejes solo. ¿Qué estará pasando detrás de cámaras? ¿Por qué esta alerta de Guldem? ¿A quién se refiere exactamente con lo? Vamos a meternos de lleno en este misterio y a tratar de descifrar todas las pistas. Si son fanáticos de las historias que mezclan la fama, el romance y un poquito de drama, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante tema, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita también, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. La noticia ha saltado como una chispa en el mundo del espectáculo turco, y aunque todavía no hay confirmaciones oficiales de las partes involucradas, las fuentes cercanas y los murmullos en los pasillos de la industria son cada vez más insistentes. Se dice, se comenta y la información va ganando peso, que Guldem, una figura conocida por su discreción pero también por tener una visión muy clara de las dinámicas sociales y las personas, habría tenido una conversación seria con Demet Özdemir. Y el tema de esa conversación, nada menos que sobre la figura de Can Yaman. Piensen en esto, Guldem, alguien que probablemente ha visto de cerca el mundo de la fama, las relaciones complicadas, y quizás hasta ha sido testigo de situaciones delicadas, sintiendo la necesidad de intervenir. Eso, señores y señoras, ya nos dice mucho. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué se refiere Guldem con no lo dejes solo? ¿Está hablando de Can Yaman en un sentido romántico, advirtiéndole a Demet sobre los peligros de una relación con él? ¿O quizás se trata de algo más profesional, relacionado con su carrera, su imagen, o incluso con su bienestar? Las posibilidades son muchas y cada una de ellas abre un abanico de especulaciones. Si nos centramos en la interpretación más romántica, la que más nos gusta a nosotros, los seguidores de las telenovelas y las historias de amor, podríamos imaginar que Guldem ha notado algo en la dinámica entre Demet y Can. Quizás ha observado ciertas actitudes, ciertos comportamientos de Can que podrían ser perjudiciales para Demet, o viceversa. O tal vez Guldem, con la experiencia que le otorga la vida, ve en Can Yaman una personalidad que necesita una atención especial, un cuidado particular, y teme que Demet, si no está atenta, pueda verse involucrada en situaciones complicadas. Imaginen a Guldem sentada con Demet, mirándola a los ojos y diciéndole con seriedad, Demet, él es un hombre con muchas facetas, con una energía arrolladora, pero también puede ser volátil. No lo dejes solo en sus momentos de debilidad, o quizás no te expongas tú sola a sus excentricidades. Esta interpretación nos da para pensar en la complejidad de las relaciones en el ojo público, donde cada paso es analizado y cada palabra se magnifica. Por otro lado, y para no quedarnos solo en lo romántico, pensemos en la posibilidad de una advertencia más ligada a la carrera o al entorno profesional de Can Yaman. Can es conocido por su carisma, su éxito internacional, pero también por ser un imán para la controversia. Ha tenido momentos de gran popularidad, pero también ha enfrentado críticas y polémicas. ¿Podría Guldem estar advirtiéndole a Demet sobre el impacto que una asociación demasiado cercana con Can podría tener en su propia imagen y carrera? Quizás Guldem ha notado que Can está pasando por un momento delicado, o que ciertos personajes de su entorno profesional son problemáticos, y quiere proteger a Demet de posibles repercusiones negativas. La frase no lo dejes solo podría interpretarse entonces como, no lo dejes solo frente a sus problemas profesionales, o no permitas que su entorno te arrastre a ti. Esta visión nos lleva a considerar el lado más práctico y estratégico de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Además, no podemos olvidar el factor de la personalidad de Can Yaman. Él es conocido por ser un hombre apasionado, intenso, con una presencia arrolladora. Esto, para muchos, es parte de su encanto. Pero también puede significar que necesita un tipo de conexión o de apoyo muy específico. Si Guldem, que quizás lo conoce de cerca o ha escuchado testimonios fiables, le está diciendo a Demet que no lo deje solo,
Podría estar refiriéndose a esa intensidad. Quizás Khan en ciertos momentos necesita a alguien que lo entienda, que lo contenga, o que simplemente esté a su lado. Y si Guldem cree que Demet tiene esa capacidad, pero también quiere que Demet sea consciente de la magnitud de esa responsabilidad, la advertencia tendría todo el sentido del mundo. Pensemos en los rumores que han rodeado a Khan Yaman en el pasado. Se le ha asociado con diferentes mujeres, se ha hablado de su carácter, de su estilo de vida. Es un personaje que genera mucho interés y por ende mucha especulación. Si Guldem es alguien que tiene acceso a información privilegiada, o simplemente una observadora perspicaz, podría haber detectado algo que nosotros, los espectadores, no vemos. Quizás ha presenciado un momento en el que Khan Yaman se ha sentido vulnerable, o ha estado al borde de tomar una decisión equivocada, y ha sentido la necesidad de alertar a Demet, quien podría ser una figura clave en su vida en este momento. Ahora, ¿quién es Guldem? Es importante contextualizar esto. Guldem, si nos referimos a Guldem Yücel, es una figura conocida en el ámbito de la producción y la gestión de talentos en Turquía. Tener una advertencia de una persona con su experiencia y su posición en la industria le da un peso considerable. No es un comentario de una fan más, ni de un paparazzi buscando la primicia. Es una voz autorizada, si se quiere, que entra en juego. Esto hace que la advertencia sea mucho más significativa y digna de análisis. Hemos visto a Demet y Khan Yaman compartir pantalla, y la química entre ellos fue innegable. Esto, por supuesto, alimentó los rumores de una posible relación o, al menos, de una conexión especial. Si Guldem está interviniendo, es porque percibe esa conexión y quiere guiar o advertir a Demet sobre lo que podría implicar. La frase "no lo dejes solo" puede ser interpretada de mil maneras, y eso es lo que la hace tan intrigante. Podría ser una advertencia sobre la inestabilidad emocional de Khan. A veces las personalidades arrolladoras y carismáticas pueden ser también un reflejo de luchas internas. Guldem quizás ve que Khan necesita una mano amiga, pero también quiere que Demet sea consciente de que estar al lado de alguien así no es tarea fácil. Podría ser un llamado a la cautela: Demet, él es brillante pero también complejo. No te pierdas en esa complejidad sin protegerte a ti misma. Otras interpretaciones apuntan a que Guldem podría estar advirtiendo a Demet sobre el entorno que rodea a Khan Yaman. La fama atrae a muchas personas, no todas con las mejores intenciones. Podría haber personas interesadas en aprovecharse de Khan, de su fama, de su dinero o de su influencia. Guldem, con su experiencia en el mundo del espectáculo, podría estar alertando a Demet para que no permita que Khan se vea rodeado de personas que no le convienen, o para que ella misma no se vea envuelta en esas redes. En este sentido, el "no lo dejes solo" sería un "no lo dejes solo a merced de las malas influencias". Y volviendo al terreno más personal, la advertencia podría ser simplemente una observación sobre la naturaleza humana y las relaciones. Guldem, como mujer experimentada, podría estar diciéndole a Demet: las relaciones requieren atención constante, especialmente las que están bajo el escrutinio público. No descuides lo que tienes, no dejes que la rutina, o los problemas externos, erosionen tu conexión. Lo fascinante de esta historia es precisamente la ambigüedad. Las palabras son tan sencillas, pero las implicaciones son tan profundas. Nos invitan a especular, a imaginar los escenarios, a ponernos en el lugar de los involucrados. Y es ahí donde radica la magia de estas noticias del corazón, ¿no creen? Nos hacen parte de la historia, nos hacen sentir que estamos desvelando un misterio. Ahora, ¿cómo reaccionará Demet? Si es que la advertencia ha llegado, ¿la tomará en cuenta? ¿Afectará esto su relación, profesional o personal, con Khan Yaman? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta noticia nos da mucho para pensar. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los guiones bien escritos, hay personas reales con vidas complejas, relaciones que enfrentan sus propios desafíos, y a veces, la intervención de terceros puede ser un punto de inflexión. En resumen, la advertencia de Guldem a Demet sobre Khan Yaman, bajo la enigmática frase "no lo dejes solo", abre un abanico de posibilidades. Podría ser una alerta sobre la complejidad emocional de Khan, sobre las influencias negativas en su entorno profesional, o simplemente un consejo general sobre la importancia de cuidar las relaciones. Lo cierto es que una figura experimentada como Guldem interviniendo en un asunto que involucra a Demet y Khan Yaman,
dos de los nombres más populares del momento, es motivo más que suficiente para mantenernos atentos a cada nuevo detalle. Ha sido un placer compartir esta intrigante noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta advertencia? ¿De qué tipo de peligro podría estar hablando Gulden? Déjenme sus teorías, sus comentarios, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de las noticias del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Así se asegurarán de estar al día con todas las exclusivas que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Hasta pronto.